La Odisea de Edward S., 3 días en el infierno blanco. El 17 de noviembre de 1947, el rugido de los motores de un bimotor resonaba en las inmensas y silenciosas montañas rocosas. A los mandos, Edward S., un piloto de 43 años con una trayectoria impecable, comandaba lo que debía ser un vuelo de rutina de anchoraje a Seattle. A su lado, su copiloto revisaba los instrumentos, mientras 2 pasajeros dormitaban en la cabina trasera, ajenos a la tormenta que se avecinaba. De repente, una fuerte vibración sacudió la aeronave. Los instrumentos del panel de control se apagaron y un olor a metal quemado inundó la cabina. Un fallo mecánico crítico había inmovilizado el avión, que empezó a perder altitud de forma dramática. Edward luchó con los controles, intentando mantener el avión a flote, pero la batalla estaba perdida. La visibilidad era nula debido a una intensa nevada, y Edward supo que el impacto era inevitable. El golpe fue brutal. La montaña se tragó el avión, que se desintegró en un amasijo de metal retorcido y fragmentos de cabina. Edward perdió el conocimiento, y la oscuridad se apoderó de él. Al despertar, el frío le caló los huesos de inmediato. Una ola de dolor lo atravesó al intentar moverse, su pierna izquierda estaba rota. Con las fuerzas que le quedaban, se arrastró fuera de los escombros. Miró a su alrededor y, para su horror, solo encontró restos del avión y la vasta, cruel blancura de la montaña. Era el único superviviente. El dolor físico era insoportable, pero el frío era el enemigo más letal. La temperatura bajó a los menos 20 grados centígrados. Edward se arrastró de regreso a la sección más grande del fuselaje, buscando algo de refugio. Milagrosamente, encontró algunas mantas, un par de latas de comida y una caja de fósforos. Con los restos de madera de la cabina y la gasolina de los tanques, logró encender una pequeña fogata. El calor le brindó un respiro y un rayo de esperanza. La noche fue larga y Edward pasó las horas combatiendo el dolor y el miedo. El segundo día, la nevada amainó y el sol hizo su aparición. Edward sabía que, a pesar del dolor de su pierna, no podía quedarse quieto. Si se quedara en el avión, el frío y el hambre lo matarían. Con gran dificultad, se ató la pierna con trozos de tela y usó una pieza de metal del avión como bastón improvisado. Con una voluntad de hierro, se arrastró fuera de los restos y comenzó a caminar, siguiendo el curso de un pequeño arroyo. Su único objetivo era encontrar ayuda. Cada paso era una agonía, un desafío a su resistencia física y mental. El hambre y la sed eran constantes, pero Edward se alimentó de pequeños roedores que lograron cazar y bebió el agua derretida de la nieve. La soledad era abrumadora, pero la determinación de sobrevivir lo mantuvo en pie. El tercer día, cuando ya sentía que sus fuerzas se agotaban, Edward vio algo en la distancia, una pequeña cabaña. Reunió el último aliento que le quedaba y se arrastró hacia ella. Era una cabaña de cazadores, abandonada pero llena de provisiones. Edward prendió fuego y se calentó, devorando la comida que encontró. Por fin, estaba a salvo. El 20 de noviembre, 3 días después del accidente, un equipo de rescate encontró a Edward en la cabaña. Había caminado 30 kilómetros con una pierna rota, luchando contra el frío, el hambre y la desesperación. Su historia se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana y la fuerza de voluntad. Edward S. se recuperó por completo y, aunque volvió a volar, nunca olvidó la odisea que lo puso cara a cara con la muerte en las montañas nevadas. Su relato inspiró a muchos y se convirtió en un testimonio de cómo el espíritu humano puede superar los desafíos más extremos. La increíble historia de James Grant, un cirujano improvisado en el mar. El 28 de enero de 2014, la tranquilidad de la bahía de Colac, cerca de Invercargill, en la isla sur de Nueva Zelanda, fue interrumpida por un ataque de tiburón. James Grant, un joven médico de 24 años, disfrutaba de un día de pesca submarina. La marea estaba en calma y el sol se reflejaba en las aguas cristalinas. De repente, una sombra enorme se acercó a él. Un tiburón, que más tarde se estimaría en casi 4 metros de largo, lo atacó por la espalda. El depredador lo mordió en la pierna, desgarrando su piel y músculos.
El dolor era insoportable, pero el instinto de supervivencia de James se activó de inmediato. Pateó al tiburón y logró escapar de su agarre. Nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla, a pesar de la herida profunda y sangrante. Una vez en la arena, James supo que estaba en una situación desesperada. Estaba solo, con una herida que perdió mucha sangre y lejos de cualquier hospital. Como médico, sabía que necesitaba detener la hemorragia de inmediato. Con gran determinación, James se quitó los pantalones de neopreno y usó una de las correas de su equipo de pesca como torniquete. La sangre continuaba brotando de la herida, así que tomó una decisión audaz: se cosería a sí mismo. Con su kit de primeros auxilios y una aguja de coser que siempre llevaba para reparar su traje, James Grant se cosió la pierna. Con cada puntada, se concentró en la tarea, ignorando el dolor. Logró cerrar la herida lo suficiente para detener el sangrado. Su conocimiento de la medicina y su increíble valentía fueron la clave de su supervivencia. Después de este acto heroico de autocirugía, James tuvo una reacción inesperada. Caminó hasta el bar más cercano y, para sorpresa de todos, se sentó a tomar una cerveza. Los dueños del bar, al ver la herida y la sangre que goteaba de su pierna, llamaron a los servicios de emergencia. Fue trasladado al hospital, donde los médicos, asombrados por su acto de valentía, lo trataron. La herida requirió más de una docena de puntos de sutura, y los médicos quedaron impresionados por la calidad de las primeras puntadas que él mismo se había dado. La historia de James Grant se difundió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndolo en un héroe inesperado. Su increíble acto de autocirugía en un momento de crisis extrema se convirtió en un poderoso testimonio de la fuerza del espíritu humano y la preparación que puede salvar una vida. La historia no solo resalta la valentía de un hombre, sino también la importancia de la educación y la capacidad de pensar con claridad bajo presión. La lucha solitaria de Tony Bolford en el desierto inundado. El viaje de Tony Bolford, un aventurero de 66 años, era un sueño hecho realidad. Tony, un experimentado explorador del interior de Australia, se había propuesto recorrer la pista remota de Madigan Line en el desierto de Mungatirri Simpson. Partió con su todoterreno el 26 de marzo de 2025, bien preparado para una expedición de 3 días. Sin embargo, lo que no pudo prever fue un evento natural que transformaría su viaje en una batalla por la supervivencia. El segundo día, una lluvia torrencial, inusual para esa región, cayó sobre el desierto. Lo que antes era un terreno árido y arenoso se convirtió rápidamente en un lodazal intransitable. El todoterreno de Tony quedó completamente atascado en el barro, sin posibilidad de moverse. Estaba varado, a cientos de kilómetros de la civilización y sin cobertura de teléfono móvil. Tony, un hombre metódico y precavido, no se desesperó. Había preparado su viaje con una semana de provisiones, incluyendo comida y, lo más crucial, agua. Su primer instinto no fue dejar el vehículo. Sabía que su coche era su única esperanza de refugio y, más importante aún, era un punto de referencia que los equipos de búsqueda podrían avistar desde el aire. Durante el día, el sol del desierto era intenso, incluso después de la lluvia, y Tony se concentraba en conservar su energía y sus recursos. Por la noche, el frío era cortante. Dormía en el coche, usando las mantas que llevaba para mantenerse caliente. Para complementar su suministro de agua, Tony tuvo una idea ingeniosa: colocó un recipiente bajo el toldo de su coche para recolectar el agua de lluvia. La clave de su supervivencia no fue solo su preparación, sino también su ingenio. Sabía que, aunque estaba solo, no estaba incomunicado del todo. Tenía una radio de alta frecuencia que utilizaba para comunicarse con una red de voluntarios, la VSK 737. Esta red, formada por entusiastas de la radio, mantenía una vigilancia constante sobre quienes se aventuraban en zonas remotas. Durante los 5 días que estuvo atascado, los voluntarios de VSK 737 se comunicaban con él varias veces al día. Estas breves conversaciones no solo le daban información sobre los esfuerzos de rescate, sino que también le proporcionaban un ancla emocional, recordándole que había gente trabajando para localizar. A pesar de la situación, Tony mantuvo un espíritu notable. Ha sido toda una aventura, declaró más tarde.
Exploraba sus alrededores cuando el clima lo permitiera, se aseguraba de que su coche estuviera visible y conservaba sus provisiones con cuidado. El miedo estaba presente, pero su experiencia y su mentalidad positiva le impidieron ceder a la desesperación. El 30 de marzo, 5 días después de quedar atacado, un helicóptero de rescate sobrevoló la zona. El piloto avistó el todoterreno de Tony y lo rescató. Tony fue trasladado a Birdsville, una de las localidades más remotas de Australia, donde fue examinado y declarado en buenas condiciones, con un buen estado de ánimo. La historia de Tony Bolford se convirtió en un ejemplo de cómo la preparación, la calma y el ingenio son las herramientas más importantes para sobrevivir en los entornos más hostiles. Su relación nos recuerda la importancia de planificar un viaje, pero también de tener la capacidad de adaptarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Y, fiel a su espíritu aventurero, Tony declaró que, en cuanto el tiempo lo permitiera, volvería a por su coche y continuaría con sus exploraciones. La lucha por el aire en la noche de Itaewon. El 29 de octubre de 2022, el popular distrito de Itaewon en Seúl, Corea del Sur, se había transformado en un festival de disfraces de Halloween. Miles de jóvenes se congregaron en sus calles estrechas y serpenteantes, creando una atmósfera de euforia. Pero lo que comenzó como una celebración, pronto se convirtió en una pesadilla. En un callejón particularmente angosto, de solo 3,2 metros de ancho, se acumuló una marea de gente. El flujo de personas se detuvo repentinamente. En un instante, el empuje de la multitud que venía de los extremos del callejón se hizo insoportable. Las personas en el centro quedaron atrapadas, comprimidas unas contra otras. Una joven, a quien llamaremos Min Seo, nombre ficticio por respeto a la privacidad, se encontraba en medio de la multitud. Al principio, pensó que era el caos habitual de un evento masivo, pero la presión se intensificaba rápidamente. El aire comenzó a escasear. La gente a su alrededor gritaba y trataba de liberarse, pero era inútil. La fuerza de la multitud era como una pared que se cerraba a su alrededor. Min Seo sintió como el pánico se apoderaba de la gente. Unos caían, y otros, sin poder detenerse, caían encima de ellos. La presión vertical y horizontal de los cuerpos era tan intensa que hacía casi imposible respirar. En un momento de extrema desesperación, vio un pequeño hueco al lado de la entrada de una tienda. Era un espacio minúsculo, apenas suficiente para una persona. Con todas sus fuerzas y su instinto de supervivencia, Min Seo se arrojó hacia el hueco. Apretó su cuerpo en ese diminuto espacio, cubriendo la cabeza con los brazos. La multitud siguió empujando a su alrededor, pero ella se había protegido de la presión directa. Apenas podía respirar, pero el hueco le daba la posibilidad de obtener el oxígeno que necesitaba para mantenerse consciente. Mientras los gritos y los empujones continuaban, Min Seo sintió que la presión se aliviaba un poco cuando la policía y los equipos de emergencia comenzaron a abrirse camino. Ella se aferró a la esperanza de ser rescatada, escuchando cómo los oficiales pedían a la multitud que retrocediera. Después de lo que parecieron horas, finalmente se abrió un espacio. Min Seo, todavía en shock, pudo salir de su escondite. Había logrado sobrevivir a la presión mortal de la estampida. Estaba magullada y aterrada, pero viva. Su capacidad para encontrar y utilizar ese pequeño espacio como refugio en medio del caos fue lo que salvó su vida. La historia de Min Seo es un testimonio del instinto humano para encontrar una salida, incluso cuando la situación parece no tenerla. El milagro de Harrison Okene, 3 días bajo el mar. El 26 de mayo de 2013, a unos 30 kilómetros de la costa de Nigeria, la calma del Golfo de Guinea se rompió con un rugido ensordecedor. El Limub de Jascon 4, un buque de la industria petrolera, fue golpeado por una ola gigantesca que lo hizo volcar y hundirse en cuestión de minutos. De los 12 miembros de la tripulación a bordo, solo uno sobreviviría para contar la historia. Su nombre era Harrison Okene, el cocinero del barco. Harrison, de 29 años, se encontró en el baño de su camarote cuando el barco comenzó a zozobrar. La conmoción fue tan violenta y arrepentida que apenas tuvo tiempo de reaccionar. El barco se hundió a 30 metros de profundidad y se posó boca abajo en el lecho marino.
En medio de la oscuridad y el caos, Harrison sintió como el agua helada invadía todo a su alrededor, arrastrándolo por la fuerza de la corriente interna del buque. Desesperado, Harrison se aferró a lo que pudo y, en un milagro de suerte, terminó en una de las cabinas de la tripulación. Se dio cuenta de que el agua no había inundado por completo el cuarto. Un pequeño bolsillo de aire, no más grande que medio metro cúbico, se había formado en la parte superior. Estaba atrapado en la oscuridad más absoluta, con el agua helada cubriendo hasta la cintura y los cadáveres de sus compañeros flotando a su alrededor. El primer día fue una batalla psicológica. La oscuridad era total y el frío penetrante. Harrison estaba aterrado y sentía que iba a perder la cordura. Podía escuchar los espeluznantes sonidos del metal crujiendo y los peces nadando fuera de su diminuta prisión. El único alivio venía de la esperanza de que el equipo de rescate lo encontrara. Para mantenerse con vida, tuvo que hacer un refugio improvisado. Se subió a una litera para evitar el agua helada, que podía provocarle una hipotermia fatal. La falta de comida y agua potable era una preocupación constante, pero la falta de aire era su miedo más grande. Sabía que la bolsa de aire se reduciría con el tiempo, a medida que su respiración consumiera el oxígeno. El segundo día, la desesperación se profundizó. Harrison perdió la esperanza. Se sentó en la litera, cantando himnos y rezando, convencido de que su tiempo se estaba acabando. El aire se volvió rancio y pesado. El agua que lo rodeaba se hacía cada vez más fría. En su mente, ya se había despedido de su familia. No podía saber que, en la superficie, los equipos de buceo de la empresa DCN Diving habían sido enviados, no para buscar supervivientes, sino para recuperar los cuerpos de la tripulación. En el tercer día, cuando ya había aceptado su destino, escuchó un sonido. Era el golpeteo metálico de un equipo de buceo. Un grupo de buzos sudafricanos había descendido para evaluar los daños. Mientras uno de ellos, un buzo experimentado, exploraba los restos del barco, una mano emergió de la oscuridad y se aferró a la suya. El buzo, que había asumido que todos habían muerto, se sobresaltó. Su cámara de video grabó el momento exacto en que Harrison O'Kane, con una voz débil y desesperada, le preguntó si era un buzo. El fue rescate un proceso complejo y delicado. El buzo le dio a Harrison una máscara de oxígeno para que pudiera respirar y un traje de neopreno para protegerlo del frío. Se le comunicó que no podía sacarlo inmediatamente, ya que llevaba más de 60 horas bajo el agua. Si ascendía demasiado rápido, la descompresión podría matarlo. Durante más de 60 horas, los buzos trabajaron para sacarlo de la zona de los restos. Finalmente, Harrison fue llevado a un centro de descompresión a bordo de un barco, donde pasó 60 horas más en una cámara de alta presión para que su cuerpo pudiera ajustarse a la presión normal. Fue el único superviviente del naufragio. Su historia, grabada en video, se difundió por todo el mundo, convirtiéndose en una de las hazañas de supervivencia más asombrosas y milagrosas de la historia moderna. El caso de Harrison O'Kane es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano. La Odisea de 438 días, el hombre que conquistó el Pacífico. La mañana del 17 de noviembre de 2012, José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño de 36 años, y su joven compañero Ezequiel Córdoba, de 22, salieron del puerto pesquero de Costa Azul, en Chiapas, México. Iban a bordo de una pequeña lancha pesquera de 7 metros de fibra de vidrio, una embarcación modesta que para ellos era su fuente de vida. Su plan era simple, una jornada de pesca de tiburones de un día, para regresar al anochecer. Sin embargo, un cambio abrupto en el clima se convirtió en la antesala de una pesadilla que duraría más de un año. Una tormenta repentina y feroz golpeó su embarcación. Las olas, de hasta 5 metros de altura, azotaron el pequeño bote con una violencia inusitada. El motor falló, la radio dejó de funcionar y el ancla se rompió. A la deriva en un océano embravecido, los dos hombres observaron cómo el mar se llevaba todas sus provisiones y su equipo de pesca. La tormenta los arrastró lejos de la costa, dejando a Alvarenga y a Córdoba a merced del inmenso y hostil océano Pacífico. Los primeros días fueron un tormento físico y mental.
El hambre y la sed eran constantes, y el sol implacable les quemaba la piel. Alvarenga, más experimentado, sabía que para sobrevivir debían tomar medidas drásticas. Con sus propias manos, empezó a cazar. Atrapaba peces pequeños, tortugas y, en ocasiones, aves marinas que se posaban en el bote. Para hidratarse, bebían sangre de tortuga y, en los momentos más desesperados, su propia orina. Cuando llovía, la sensación de cada gota en sus labios era como un regalo del cielo. La lucha por la supervivencia fue doble. Mientras Alvarenga se esforzaba por atrapar alimento, Córdoba, el más joven, se hundía en la desesperación. Su cuerpo y su mente no podían soportar las condiciones extremas. Se enfermó del estómago por la dieta de pescado crudo y, con el tiempo, su voluntad se quebró. Se negó a comer y beber, y poco a poco se fue apagando. Con el corazón roto, Alvarenga tuvo que presenciar la muerte de su compañero. Estuvo unos días más con el cuerpo de Córdoba en el bote, hablando con él, pidiéndole que volviera, hasta que la realidad lo obligó a despedirse de él y echarlo al mar. A partir de ese momento, Alvarenga se encontró completamente solo, enfrentándose a 438 días de soledad total. Para mantener su cordura, se crearon rutinas. Hablaba consigo mismo, cantaba y hacía planes para cuando fuera rescatado. La fe fue su último refugio. Rezaba y se aferraba a la esperanza de que, tarde o temprano, vería tierra. El tiempo se desdibujaba en una sucesión de días interminables. Su cuerpo se volvió una sombra de lo que era, y su piel, curtida por el sol, estaba llena de llagas. Sin embargo, su instinto de supervivencia, su increíble capacidad para cazar con las manos y su tenaz deseo de volver a ver a su familia, lo mantuvieron con vida. Finalmente, el 30 de enero de 2014, después de 438 días a la deriva, Alvarenga avistó tierra. Había llegado a la costa del atolón Ebon, en las remotas Islas Marshall, a más de 10.000 kilómetros de su punto de partida. Unos lugareseños lo encontraron en la playa, descalzo, con la ropa hecha jirones y el pelo enmarañado. Apenas podía hablar, pero su primera petición fue agua. Al principio, su historia parecía tan increíble que muchos dudaron de ella. Sin embargo, los detalles de su viaje, las condiciones de su embarcación y los patrones de las corrientes oceánicas validaron su relato. José Salvador Alvarenga no solo había sobrevivido a las inclemencias del mar, sino que había demostrado la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y la inmensa capacidad de adaptación del ser humano ante la adversidad. La Odisea de Martunis, 21 días a la deriva. El 26 de diciembre de 2004, Martunis, un niño de 7 años, se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en su aldea, en la provincia de Aceh, en Indonesia. Cuando el devastador tsunami golpeó la costa, Martunis fue arrastrado por la ola junto a su madre, su hermana y su hermano. En el caos, los 4 fueron separados. La familia de Martunis, que era su única esperanza, desapareció en la inmensidad del agua. Por increíble que parezca, Martunis logró sobrevivir a la primera ola. Se aferró a un sofá que flotaba entre los escombros y, más tarde, se subió a una cama que lo arrastró hasta una playa pantanosa. Durante los siguientes 21 días, Martunis se encontró completamente solo, luchando por la supervivencia. El niño logró sobrevivir bebiendo agua de los charcos y comiendo los paquetes de fideos instantáneos que encontró flotando. La noche era oscura y fría, y el calor del día era agotador. El joven estaba desnutrido, deshidratado y lleno de picaduras de mosquitos. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Al día 21, un equipo de televisión británica que filmaba un documental en la zona lo encontró. El equipo no podía creer lo que veían, un niño solo, en una playa desierta, vestido con una camiseta de la selección portuguesa de fútbol. Al verlo, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. Él, apenas podía hablar. Martunis fue trasladado de inmediato a un hospital. El niño, que pesaba menos de 20 kilos, fue sometido a varias transfusiones de sangre. La historia de su milagrosa supervivencia se hizo viral y conmovió a millones de personas.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se conmovió tanto con su historia que lo conoció y lo ayudó a financiar su educación. La historia de Martunis, que fue encontrada con vida en una playa desierta después de 21 días, es un testimonio de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Su supervivencia, que desafía toda lógica, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede ser la fuerza más poderosa. Juliane Koepke, el milagro de la selva. El 24 de diciembre de 1971, Juliane Koepke, una joven alemana de 17 años, viajaba con su madre a Pucallpa, en la Amazonía peruana, para reunirse con su padre. Iban a bordo del vuelo 508 de Lanza, un avión bimotor que transportaba a 92 pasajeros y una tripulación. Lo que debía ser un viaje de Navidad, se convirtió en una pesadilla. Durante el vuelo, el avión entró en una tormenta eléctrica masiva. A pesar de las advertencias, los pilotos decidieron volar a través de ella. De repente, un rayo impactó en el ala derecha del avión, provocando una explosión. Juliane vio cómo el motor derecho se incendiaba. La cabina de pasajeros se llenó de gritos y llantos. El avión comenzó a desintegrarse en pleno vuelo. Juliane, que estaba sentada junto a la ventanilla, sintió una fuerza abrumadora que la arrojó fuera del asiento. Aún atada a su cinturón de seguridad, cayó miles de metros a través del aire. La última imagen que vio fue a su madre, que estaba sentada a su lado, y luego la oscuridad. A pesar de la caída, Juliane permaneció atada a su asiento. Cayó a una velocidad increíble, pero la densa vegetación de la selva amazónica, con sus árboles altos y sus ramas gruesas, amortiguó el impacto. Juliane se despertó al día siguiente, 25 de diciembre, con la luz del sol entrando por la vegetación. Estaba sola, con una fuerte conmoción cerebral, una clavícula rota, un corte profundo en la pierna y el cuerpo lleno de moretones. Milagrosamente, no tenía lesiones fatales. Se dio cuenta de que su madre no estaba a su lado, y aunque gritó su nombre, no obtuvo respuesta. Estaba completamente sola en el corazón de la selva. Gracias a su padre, un zoólogo, y a su madre, una ornitóloga, Juliane había crecido en la selva. Tenía conocimiento sobre supervivencia en la jungla. Recordó un consejo crucial de su padre: si te pierdes en la selva, busca un arroyo y síguelo. Tarde o temprano te llevará a la civilización. Con este consejo en mente, Juliane comenzó su odisea. El viaje fue una agonía. Caminó durante 11 días, con un solo zapato, luchando contra la vegetación densa, las heridas y el cansancio extremo. El calor y los insectos la torturaban. Se encontró con ranas venenosas y otros animales de la selva, pero gracias a la educación de sus padres, sabía qué hacer y qué evitar. Su única fuente de alimento y agua provenía del arroyo. Se vio obligada a beber el agua sucia y a comer lo poco que encontraba en el camino. El 11º día, Juliane estaba exhausta, deshidratada y al borde de la desesperación. De repente, encontró un bote abandonado. Era un bote de pescadores que estaba amarrado a un tronco. Cerca del bote, vio una pequeña cabaña, y se dio cuenta de que estaba a salvo. Después de 11 días de lucha, había logrado encontrar la civilización. Poco después, unos leñadores la encontraron. La llevaron a su campamento, donde la curaron y la alimentaron. Finalmente, la transportaron a una zona más poblada, donde pudo contactar a su padre. La historia de Juliane Koepke se convirtió en un milagro. Su caída desde más de 3.000 metros de altura, su supervivencia en la selva durante 11 días, y su increíble resiliencia, la convirtieron en un símbolo de esperanza y fuerza de voluntad. Años después, Juliane se convirtió en una zoóloga, siguiendo los pasos de sus padres, y regresó a la selva para vivir entre los animales que la habían rodeado en su increíble viaje de supervivencia. Vesna Vulović, la caída libre más larga de la historia. El 26 de enero de 1972, Vesna Vulović, una joven azafata de 22 años, volaba a bordo del vuelo 367 de JAT, un avión DC-9 que cubría la ruta de Estocolmo a Belgrado. A pesar de que no estaba programada para ese vuelo, fue asignada en el último minuto.
Este pequeño cambio en su itinerario se convertiría en el milagro que definiría el resto de su vida. El avión sobrevolaba Srpska-Kamenice, en la antigua Checoslovaquia, a una altitud de 10.160 metros. De repente, una bomba, oculta en el compartimento de equipaje, detonó. La explosión destrozó la parte delantera del avión y el fuselaje se partió en dos. Sin control, el resto de la aeronave comenzó una caída libre vertiginosa hacia la tierra. Vesna, que se encontraba en la parte trasera del avión, fue arrojada con fuerza por la explosión. No recuerda el momento en que se produjo la detonación. Los investigadores creen que, tras el estallido, un carrito de comida la habría empujado contra la cola del avión, donde quedó atrapada. La presión atmosférica extrema de la altitud y la fuerza de la explosión le provocaron la pérdida de conocimiento, lo cual, paradójicamente, fue una de las razones clave de su supervivencia. El fragmento del fuselaje en el que se encontraba Vesna, con la cola del avión adherida, cayó en un ángulo que, en cierta medida, actuó como un paracaídas improvisado. Impactó contra un bosque cubierto de nieve en una ladera empinada, lo que amortiguó de forma crucial la fuerza del choque. El asiento de Vesna, junto con los escombros de la cola, se estrelló en el suelo, rompiendo más de 20 huesos, incluyendo su cráneo, su columna vertebral y ambas piernas. Un lugareño, un leñador llamado Bruno Onque, fue el primero en encontrarla. Mientras escuchaba a su perro ladrar cerca del lugar del accidente, descubrió a Vesna, atrapada bajo los escombros y con la ropa hecha jirones. Onque, que había sido médico durante la Segunda Guerra Mundial, logró estabilizarla y la mantuvo con vida hasta la llegada de los equipos de rescate. Cuando Vesna llegó al hospital, los médicos se quedaron asombrados. Estaba en coma, pero increíblemente viva. Su supervivencia fue calificada como un milagro médico. La gravedad de sus heridas era devastadora, fracturas en el cráneo, la mandíbula, las piernas y 3 vértebras, lo que la dejó temporalmente paralizada de la cintura para abajo. Pasó varios días en coma y meses en el hospital, sometiéndose a múltiples operaciones y terapias. A pesar del trauma físico y psicológico, Vesna se recuperó de forma milagrosa. Recuperó la capacidad de caminar y, aunque le quedó una cojera, pudo volver a llevar una vida normal. El vuelo 367 se convirtió en la caída libre más larga de la historia, un récord Guinness que la hizo mundialmente famosa. Vesna nunca recuperó la memoria de la caída. Ella recordaba subirse al avión y, luego, despertarse en el hospital, viéndose a sí misma en la televisión, sin entender por qué. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, pero también fue una voz activa en la lucha contra el terrorismo. Su historia, que desafía toda lógica científica, es un testimonio de la inquebrantable voluntad humana por sobrevivir. La lucha de 14 horas en el Pacífico. Era la madrugada del 20 de septiembre de 2018. El marinero filipino Romarico Sarmiento, de 26 años, trabajaba a bordo del buque de carga MV New Era, que navegaba por las aguas agitadas del Océano Pacífico, a unos 560 kilómetros de la costa de Filipinas. Sarmiento, que acababa de terminar su turno, se dirigía a su camarote cuando un resbalón repentino en la cubierta, mojada por la brisa marina, lo hizo perder el equilibrio. Cayó por la borda y el impacto con el agua helada le cortó la respiración. En un instante, el enorme buque se alejó, su luz desvaneciéndose rápidamente en la oscuridad de la noche. Romarico gritó pidiendo ayuda, pero sus llamadas se perdieron en el rugido del viento y las olas. Estaba completamente solo, a la deriva en la inmensidad del océano. El miedo y el pánico lo invadieron. Romarico sabía que, sin un chaleco salvavidas y sin un barco cerca, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Sin embargo, su instinto lo llevó a luchar. En la oscuridad, logró divisar un destello de luz. Era una boya de baliza, una estructura de metal flotante que se usaba para la señalización marítima. La boya era su única esperanza. Con todas sus fuerzas, nadó hacia la boya, luchando contra las fuertes corrientes que intentaban arrastrarlo. Después de una agonizante batalla, logró aferrarse a la estructura. Su cuerpo estaba congelado, sus músculos doloridos y su mente exhausta, pero el simple hecho de tener algo a lo que agarrarse le dio la fuerza para seguir adelante.
Las siguientes 14 horas fueron un infierno. La temperatura del agua descendía, y el sol que lo golpeó por la mañana fue implacable. Pasó la mayor parte del tiempo rezando y hablándose a sí mismo, intentando mantenerse despierto y consciente. Con cada ola que rompía sobre él, se aferraba con más fuerza a la boya. Vio peces extraños nadando a su alrededor y, en un momento, tuvo que ahuyentar a varios tiburones que se acercaron a investigar. En la superficie, la tripulación del MV New Era se dio cuenta de su ausencia en el cambio de turno. El capitán ordenó una búsqueda desesperada, pero la vasta extensión del Pacífico hacía que encontrar a un solo hombre en el agua fuera como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para Romarico. A las 12 del mediodía, un barco pesquero filipino, el FV Yacen, que se dirigía a puerto, pasó cerca de la boya. Un pescador, que estaba en la cubierta, notó una figura aferrada a la estructura. El capitán, en un acto de compasión, decidió investigar. Lo que encontraron fue a Romarico, exhausto, deshidratado y con síntomas de hipotermia, pero con vida. El equipo del FV Yacen lo subió a bordo, le dio agua y lo arropó para calentarlo. La odisea de Romarico había terminado. Había flotado en el océano, aferrado a una simple boya, durante 14 horas. Su historia de supervivencia no fue un milagro de la suerte, sino un testimonio de su increíble fuerza de voluntad y de su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Cecil Sichan, la niña del milagro de Detroit. El 16 de agosto de 1987, una tarde calurosa de verano, el vuelo 255 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano del condado de Wayne de Detroit, con destino a Phoenix, Arizona. A bordo del avión, un MD-82, se encontraba la familia Sichan, Paula, su esposo Mike, y su hija de 4 años, Cecil. Se dirigían a un viaje de vacaciones que nunca llegaría a su destino. Poco después del despegue, el avión ascendió solo unos 15 metros y comenzó a balancearse de un lado a otro. Los pilotos no se dieron cuenta de que habían despegado sin los flaps extendidos, una falla crítica que afectó la sustentación de la aeronave. Los motores perdieron potencia, y el avión se estrelló contra un paso elevado de la autopista enero de 94. La aeronave estalló en llamas al impactar contra el suelo, desintegrándose en miles de fragmentos. Cecil, que iba sentada en la fila 22, sufrió heridas graves pero, de forma milagrosa, sobrevivió. Fue encontrada entre los escombros por el bombero John Tiede. La niña había sufrido quemaduras de tercer grado en más del 70% de su cuerpo, una fractura de cráneo y una clavícula rota. El resto de los 155 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, incluido su hermano, sus padres y todos los demás ocupantes, fallecieron en el lugar. Cecil Sichan se convirtió en la única superviviente del desastre. La supervivencia de Cecil fue un milagro médico. La trataron en un hospital de Michigan y, durante los siguientes meses, se sometió a múltiples cirugías y trasplantes de piel. Los médicos y las enfermeras que la atendieron quedaron asombrados por su increíble fuerza y su tenacidad. Después de la tragedia, su tía y tío la adoptaron. Para proteger su privacidad y permitirle crecer lejos de los medios de comunicación, Cecil se mudó a Alabama y cambió su nombre por el de su nueva familia. Durante años, evitó los reflectores y rara vez hablaba de lo ocurrido. Casi 25 años después del accidente, Cecil rompió su silencio y dio una entrevista. Se había convertido en una mujer fuerte y resiliente, que había superado las cicatrices físicas y emocionales de su pasado. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso de las tragedias más grandes pueden surgir historias de increíble fuerza humana. Ian Mackenzie, la lucha por un aliento en el infierno blanco. El 19 de febrero de 1999, Ian Mackenzie, un experimentado esquiador de 33 años, se encontraba en las montañas del Parque Provincial de Kootenay, en la Columbia Británica de Canadá. Él y sus compañeros estaban practicando el esquí, una modalidad en la que un helicóptero los deja en zonas remotas para descender por pistas vírgenes. Era un día de esquí perfecto, con nieve fresca y el sol brillando sobre los picos nevados.
De repente, una avalancha masiva, provocada por las inestables condiciones de la nieve, se desprendió de la ladera. Ian y sus compañeros fueron arrastrados por una fuerza imparable de nieve, hielo y rocas. La avalancha, que se movía a una velocidad increíble, los engulló en un abrir y cerrar de ojos. Cuando todo se detuvo, Ian se encontró en total oscuridad. La nieve compactada a su alrededor era como cemento, inmovilizándolo por completo. Tenía el brazo izquierdo atrapado por encima de la cabeza y el derecho pegado al costado. Lo más crucial, sin embargo, era que la avalancha había formado un pequeño bolsillo de aire justo delante de su boca y nariz. Se dio cuenta de que su única oportunidad era permanecer lo más tranquilo posible para conservar el oxígeno. Las siguientes horas fueron un infierno mental y físico. Ian sentía el peso de toneladas de nieve sobre él, pero su mayor enemigo era el frío y la desesperación. Escuchaba el sonido de los equipos de búsqueda, pero no podían localizarlo. Para mantenerse despierto y consciente, se concentró en el sonido de su propia respiración. Después de 5 horas, cuando ya había perdido toda esperanza, Ian sintió un ligero temblor en la nieve. Era una sonda de rescate. Gritó con toda su fuerza, pero su voz se ahogaba en la nieve. Sintió cómo la sonda lo golpeaba por segunda vez y, finalmente, por tercera vez. Fue en ese momento cuando el equipo de rescate lo localizó. El equipo de rescate tuvo que cavar durante casi 1 hora para liberarlo. Cuando finalmente lo sacaron, Ian estaba consciente, pero con síntomas graves de hipotermia. Fue trasladado a un hospital en Calgary, donde, para sorpresa de todos, se recuperó por completo. La historia de Ian Mackenzie es un milagro. Su supervivencia se atribuye a 2 factores: su calma bajo presión, que le permitió conservar el aire, y la rapidez con la que el equipo de rescate, que ya estaba en la zona, pudo localizarlo. El relato de Ian se convirtió en un recordatorio de que, incluso en la más oscura de las situaciones, un pequeño espacio de aire puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Karen Klein, la odisea de una madre en el frío del Gran Cañón. El 22 de diciembre de 2016, Karen Klein, una triatleta de 46 años, su esposo Eric, de 47, y su hijo de 10 años, Isaac, se adentraron en el Parque Nacional del Gran Cañón. Su plan era disfrutar de un paseo de fin de semana, pero una tormenta de nieve inesperada los obligó a tomar un camino alternativo. Siguiendo las indicaciones de un GPS poco fiable, se desviaron de la carretera principal y quedaron atascados en una profunda cuneta de nieve. El vehículo no se movía. Atrapados en una zona remota sin señal de teléfono móvil, y con temperaturas que descendían rápidamente por debajo del punto de congelación, la situación era crítica. La noche se cernía sobre ellos y la nieve no dejaba de caer. Karen, con su experiencia en deportes extremos, tomó una decisión difícil: ella saldría a pie en busca de ayuda. Su esposo y su hijo se quedarían en el coche, resguardados del frío, mientras ella caminaba para encontrar la carretera principal. Con solo una mochila pequeña, se puso en marcha. Se enfrentó a un sendero cubierto de nieve, con vientos helados que la azotaban sin piedad. Su única esperanza era llegar a la autopista 67, que creía que estaba a solo unos kilómetros de distancia. El camino se hizo más difícil de lo que esperaba. La visibilidad era casi nula, y el frío intenso comenzó a calarle los huesos. Después de caminar durante horas, llegó a la carretera principal, solo para descubrir que estaba cerrada por la nieve. El pánico empezó a apoderarse de ella, pero no se rindió. Tomó una decisión aún más desesperada: caminaría hacia una caseta de guardabosques. Durante las siguientes 30 horas, Karen luchó contra el frío, la nieve y el agotamiento. Se perdió el zapato que llevaba puesto en el barro congelado. Tuvo que caminar descalza sobre la nieve. El frío intenso le provocó una hipotermia severa, y la deshidratación la llevó a un estado de alucinación. En un acto de supervivencia extremo, bebió su propia orina para mantenerse hidratada y consciente. Al día siguiente, cuando ya había perdido toda esperanza, Karen tropezó con una cabaña abandonada. Era un refugio de guardabosques, que no tenía puerta, pero le ofrecía un respiro del viento helado.
Se acurrucó dentro, en un estado de agotamiento total, al borde de la muerte. Mientras tanto, su esposo y su hijo, preocupados, habían logrado salir del coche y caminar en otra dirección para encontrar ayuda. Finalmente, fueron rescatados y alertaron a las autoridades sobre la situación de Karen. Un equipo de búsqueda y rescate la encontró en la cabaña. Estaba en un estado de hipotermia grave y a punto de morir. Karen Klein fue hospitalizada y se recuperó. La historia de su caminata de 42 kilómetros en el frío del Gran Cañón se convirtió en un testimonio de la increíble fuerza de una madre que hizo todo lo posible para salvar a su familia. Su valentía y su ingenio para sobrevivir en las condiciones más hostiles se volvieron una inspiración para todos. El milagro del piloto en el fuego australiano. El 13 de noviembre de 2019, Australia se encontraba en el punto álgido de una de las temporadas de incendios forestales más devastadoras de su historia. En la región de Queensland, un helicóptero de extinción de incendios volaba bajo sobre la localidad de Pechey, una zona rural, para arrojar agua sobre las llamas. A los mandos estaba un piloto experimentado, cuya identidad se mantuvo en el anonimato. Durante una de las pasadas, mientras se preparaba para vaciar su carga de agua, el helicóptero sufrió un fallo mecánico catastrófico. En un instante, el aparato perdió el control y se estrelló contra el suelo. El impacto fue brutal y el helicóptero quedó convertido en un amasijo de metal retorcido, justo en medio de la zona afectada por el incendio. Milagrosamente, el piloto sobrevivió al accidente. Aunque con heridas leves y conmocionado, logró salir del helicóptero. Los servicios de emergencia, que ya estaban trabajando en la zona, recibieron el aviso del accidente. Sin embargo, debido a la magnitud de los incendios y a la peligrosidad del terreno, el acceso por tierra era extremadamente difícil. El piloto, con la adrenalina a flor de piel, tuvo que luchar contra el fuego y el humo, tratando de alejarse de los restos del helicóptero y encontrar una zona más segura. No estaba herido de gravedad, pero el shock y la desesperación de estar solo en medio de un infierno de fuego y humo lo abrumaron. Se refugió en una zona de bosque menos densa, esperando que el equipo de rescate lo encontrara. Los equipos de rescate tardaron varias horas en llegar al lugar del accidente. Las carreteras estaban cortadas y la visibilidad era casi nula debido al humo denso. Cuando finalmente llegaron, encontraron al piloto, exhausto pero con vida. Fue trasladado a un hospital local, donde se le trataron sus heridas leves. Su supervivencia fue calificada como un milagro, no solo por haber sobrevivido al impacto del helicóptero, sino también por haber escapado de las llamas que lo rodeaban. La historia de este piloto se convirtió en un símbolo de la valentía y el sacrificio de quienes luchan contra los incendios forestales en Australia y en un testimonio de la increíble voluntad humana de sobrevivir, incluso en las circunstancias más extremas. La increíble resistencia de un hombre contra un enjambre de 1000 abejas. El 12 de marzo de 2015, en la ciudad de Divinópolis, en el estado de Minas Gerais, Brasil, José Antonio de Oliveira, un granjero de 60 años, se encontró trabajando en su campo. Mientras recogía algunas frutas, sin darse cuenta, golpeó una colmena que estaba escondida en un árbol. De inmediato, un enjambre furioso de abejas africanizadas, conocidas por su agresividad, lo atacó sin piedad. José fue picado por más de 1000 abejas, que se abalanzaron sobre él cubriéndole la cara, el cuello, el pecho y los brazos. La cantidad de veneno que entró en su cuerpo era suficiente para matar a una persona adulta. La respuesta de su cuerpo fue inmediata y devastadora, su presión arterial se desplomó, los músculos comenzaron a fallar y sus riñones y otros órganos vitales entraron en crisis. A pesar de la gravedad del ataque, José logró llegar a su casa y su familia, al verlo en ese estado crítico, lo llevó de urgencia al hospital local. Cuando los médicos lo recibieron, su pronóstico era sombrío. Estaba en un shock anafiláctico severo y con un fallo multiorgánico inminente. Los médicos estimaron que había recibido unas 1200 picaduras. En el hospital, el equipo médico inició una lucha desesperada para salvarle la vida. Se le puso en un respirador, se le administró grandes cantidades de antihistamínicos y el equipo de nefrología tuvo que iniciar una diálisis de urgencia, ya que sus riñones habían dejado de funcionar.
La cantidad de veneno en su torrente sanguíneo era tan alta que era difícil de neutralizar. La situación era tan crítica que los médicos temían que, incluso si sobrevivía, podrían sufrir daños permanentes en el cerebro. Sin embargo, José Antonio de Oliveira demostró tener una resistencia física y un espíritu de lucha increíble. Después de más de 40 días en la unidad de cuidados intensivos, su estado comenzó a mejorar lentamente. Sus riñones se recuperaron, y poco a poco, sus órganos empezaron a funcionar de nuevo por sí solos. Su supervivencia fue un verdadero milagro médico. Los expertos explicaron que la capacidad de su cuerpo para resistir la cantidad masiva de veneno de las abejas era algo que rara vez se veía. La historia de José Antonio se convirtió en un testimonio de la inquebrantable voluntad humana para sobrevivir, incluso en las circunstancias más desesperadas. La lucha por la supervivencia de Jerry Houret. En marzo de 2023, Jerry Houret, de 81 años, un antiguo ingeniero de la NASA, se aventuró en un viaje desde su casa en Big Pine, California, hasta su residencia en Nevada. Su viaje, que normalmente tomaba unas pocas horas, se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Jerry siguió las instrucciones de su GPS, que lo condujo por una remota y traicionera carretera en las montañas de Sierra Nevada. Pronto, su vehículo se atascó en una gruesa capa de nieve, dejándolo varado en un lugar completamente aislado. Sin señal de teléfono y con la batería del auto agotándose, Jerry se dio cuenta de que estaba solo en medio de la naturaleza helada. Durante 7 días, su ingenio y su experiencia como ingeniero lo mantuvieron con vida. Sobrevivió gracias a un pequeño paquete de galletas y a la nieve que derretía para beber. Para mantenerse caliente, se envolvió en una toalla y una manta fina que tenía en el coche. En una de las ocasiones en que intentó bajar la ventanilla para recoger nieve, la batería del coche se quedó sin energía, dejándolo aún más expuesto al frío, con temperaturas que bajaban de los 0 grados. A pesar de las condiciones extremas, Jerry mantuvo la calma. Su familia, preocupada por su desaparición, dio la voz de alarma y se inició una operación de búsqueda y rescate. Después de una semana, un equipo de rescate aéreo lo localizó y lo sacó del lugar. Jerry fue trasladado al hospital, sufriendo de deshidratación e hipotermia, pero se encontraba con vida. Su nieto, Christian, relató su asombro ante la capacidad de su abuelo para mantenerse con vida, calificándolo como un ejemplo de resiliencia. La historia de Jerry Houret es un testimonio de la increíble voluntad humana para sobrevivir y la importancia de la calma y el ingenio en situaciones críticas. La lucha de Anna Wagenon por la vida, congelada y resucitada. El 20 de mayo de 1999, la doctora sueca Anna Wagenon, de 29 años, se encontró de vacaciones en Noruega con 2 colegas esquiadores. Mientras practicaba esquí de fondo en las montañas, Anna perdió el control y cayó de cabeza en un agujero que se había abierto en un arroyo congelado. Sus colegas intentaron sacarla desesperadamente, pero su cuerpo quedó atascado bajo una capa de hielo de 20 centímetros de espesor. Un remolino bajo el agua la arrastró y la mantuvo inmovilizada, atrapada bajo el hielo. Sus colegas, incapaces de liberarla, tuvieron que llamar a los servicios de emergencia. Cuando los equipos de rescate llegaron, se dieron cuenta de que la única forma de sacarla era cavando un agujero en el hielo. Sin embargo, para cuando lograron liberarla, ya habían pasado 80 minutos desde que Anna había caído al agua. Su cuerpo estaba azul y no mostraba signos de vida. La temperatura de su cuerpo había caído a 13,7 grados Celsius, una de las temperaturas corporales más bajas registradas en una persona que sobrevivió. Anna fue trasladada de inmediato en helicóptero al Hospital Universitario de Troms. Los médicos, conscientes de que no había pulso ni respiración, sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Sin embargo, su instinto les dijo que no se rindieron. Los médicos se basaron en una teoría médica que sostiene que la hipotermia severa puede inducir un estado de animación suspendida, donde las funciones metabólicas del cuerpo se ralentizan tanto que los órganos pueden sobrevivir con muy poco oxígeno. Durante 9 horas, un equipo de más de 100 médicos y enfermeras trabajó incansablemente para salvarla. Conectaron su cuerpo a una máquina de bypass cardiopulmonar,
que bombeaba su sangre por fuera de su cuerpo para calentarla lentamente. Después de 11 horas de un trabajo médico heroico, el corazón de Anna comenzó a latir de nuevo por sí solo. Aunque sobrevivió, su recuperación fue larga y dolorosa. Permaneció en coma durante 10 días, y cuando despertó, quedó paralizada. Se sometió a meses de rehabilitación intensiva para recuperar su movilidad. La historia de Anna Bajenon se convirtió en un milagro médico. Su caso es un testimonio de la inquebrantable voluntad humana para sobrevivir, incluso en las circunstancias más inhumanas. Su relato demuestra que, bajo el frío extremo, el cuerpo humano puede entrar en un estado de hibernación que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La larga marcha de Sławomir Rabiš. En 1939, tras la invasión de Polonia, el teniente del ejército polaco Sławomir Rabiš fue capturado por las fuerzas soviéticas y sentenciado a 25 años de trabajos forzados en un gulag en el corazón de Siberia, cerca del lago Baikal. Las condiciones en el campo eran brutales: frío extremo, hambre, agotamiento y enfermedades. Viendo que la muerte era la única salida si se quedaba, Rabiš y otros 6 prisioneros de diferentes nacionalidades planearon una fuga. En una noche de tormenta de nieve en 1941, lograron escapar del campo y comenzaron una odisea que los llevaría a recorrer millas de kilómetros a pie en busca de la libertad. Su ruta los llevó a través de la vasta y helada taiga siberiana, cruzando el lago Baikal, atravesando el desierto de Gobi, las altas mesetas del Tíbet y, finalmente, escalando las temibles montañas del Himalaya. Durante su viaje, la mayoría de los fugitivos murieron por el agotamiento, el hambre, la seda o el frío. Sin embargo, Rabiš y unos pocos compañeros lograron llegar a la India británica. La historia de Rabiš, publicada en 1956 como La larga marcha, la historia real de un viaje a la libertad, se convirtió en un bestseller y en un símbolo de la resistencia humana. Su relato inspiró a muchos y fue la base para la película de 2010 Camino a la libertad, The Way Back. Sin embargo, años después de la publicación del libro, se cuestionó la veracidad de la historia. Documentos soviéticos revelaron que Rabiš había sido liberado en 1942 como parte de una amnistía general para prisioneros polacos y que había sido trasladado a la India por mar. Aunque su escapar a pie a través de los continentes parece ser una invención, su historia sigue siendo un poderoso testimonio del horror de los gulags y de la inquebrantable esperanza de los prisioneros por la libertad. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 infiernos atómicos. La mañana del 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero naval de 29 años, se encontró en Hiroshima. Había viajado allí por negocios para la compañía Mitsubishi Heavy Industries. Ese día, mientras se preparaba para regresar a su hogar en Nagasaki, un evento cambió su vida y el curso de la historia. A las 8:15 de la mañana, mientras caminaba por la ciudad, una bomba atómica, apodada Little Boy, detonó a unos 3 kilómetros de su posición. Una luz cegadora, como si 1000 soles hubieran nacido de golpe, lo golpeó. La onda expansiva lo arrojó por los aires y la explosión le destrozó los tímpanos, dejándolo parcialmente ciego. Sufrió quemaduras graves en la parte superior de su cuerpo y rostro. A pesar del horror, logró refugiarse en un refugio antiaéreo. Al día siguiente, con un vendaje improvisado en la cabeza y el brazo, se dirigió a la estación de trenes. La ciudad que había conocido no existía. Solo quedaron ruinas humeantes y cuerpos calcinados. En medio de la devastación, logró abordar un tren que se dirigía a su hogar, Nagasaki. El 9 de agosto, Tsutomu Yamaguchi se reunió con su esposa y su hijo. A pesar de sus heridas, se presentó en la oficina de Mitsubishi para relatar lo ocurrido en Hiroshima a su superior. Justo en ese momento, a las 11:02 de la mañana, una segunda bomba atómica, Fat Man, detonó sobre la ciudad de Nagasaki. Esta vez, Yamaguchi se encontró a menos de 3 kilómetros del epicentro. La explosión lo derribó, pero las paredes del edificio de la oficina lo protegieron de la peor parte de la onda expansiva y las llamas. Increíblemente, él y su familia sobrevivieron. Sin embargo, su cuerpo, ya afectado por la radiación de Hiroshima, recibió una segunda dosis letal.
Los meses siguientes fueron un calvario. Tsutomu Yamaguchi sufrió de fiebre alta, vómitos y pérdida de cabello, síntomas típicos de la enfermedad por radiación. Su recuperación fue lenta y dolorosa. A pesar de los estragos en su salud, logró recuperar la visión en uno de sus ojos y la audición, aunque con secuelas permanentes. Durante décadas, Tsutomu Yamaguchi guardó silencio sobre su experiencia. Fue solo en sus últimos años de vida que decidió hablar, no solo por él, sino para dar voz a todos los que sufrieron en silencio. Se convirtió en un activista antinuclear y, en 2006, fue invitado a las Naciones Unidas para compartir su historia. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como el único sobreviviente de las 2 bombas atómicas. Su historia es un testimonio de la increíble voluntad humana para sobrevivir, pero también un recordatorio solemne de las consecuencias devastadoras de la guerra nuclear. Tsutomu Yamaguchi falleció el 4 de enero de 2010, a la edad de 93 años, dejando un legado que resuena con un mensaje de paz y advertencia para las generaciones futuras. La lucha de Aron Rowlston, 127 horas atrapado. El 26 de abril de 2003, Aron Rowlston, un experimentado montañista de 27 años, se adentró solo en el remoto cañón de Blue John, en Utah. Su plan era pasar el día explorando las estrechas grietas de la zona, conocida como el Gran Laberinto. Sin embargo, no le había dicho a nadie sus planes de viaje, un error que casi le cuesta la vida. Mientras descendía por un estrecho cañón, una roca de 350 kilos se desprendió de la pared. En un instante, el peñasco cayó y atrapó su brazo derecho contra la roca, inmovilizándolo por completo. Aron se encontró en una situación desesperada, estaba solo, sin radio ni teléfono móvil, y con una roca inamovible que le cortaba el paso. Durante los primeros 5 días, la lucha de Aron fue titánica. Intentó de todo, empujar la roca con todas sus fuerzas, cincelar la pared del cañón con su navaja de bolsillo y usar su equipo de escalada para hacer palanca. Nada funcionó. La sed y el hambre lo debilitaron, y la desesperación lo abrumó al darse cuenta de que el mundo seguía su curso mientras él se enfrentaba a una muerte lenta y solitaria. En el 6.º día, con el brazo derecho entumecido y a punto de gangrenarse, Aron se dio cuenta de que no había forma de mover la roca. Su única oportunidad de sobrevivir era tomar una decisión impensable, amputarse el brazo. Con una navaja multiuso sin mucho filo y su conocimiento de anatomía, se rompió los huesos del antebrazo y, con un dolor inenarrable, comenzó a cortarse. El acto le tomó más de 1 hora, pero finalmente lo logró. Libre, aunque con heridas graves y deshidratación severa, Aron se hizo un torniquete improvisado, descendió en rappel una pared de 20 metros y caminó varios kilómetros por el cañón. En su camino, encontró a una familia de excursionistas que, al ver su estado, alertaron a las autoridades. Un helicóptero de rescate lo trasladó de urgencia a un hospital. La historia de Aron Rowlston se convirtió en un símbolo mundial de la resiliencia humana. A pesar de haber perdido un brazo, su espíritu no se rompió. Su libro, 127 horas, atrapado entre la espada y la pared, y la película que se hizo sobre su vida, inspiraron a millones de personas. El caso de Aron es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más imposibles, la voluntad de vivir puede ser la fuerza más poderosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Cuentos de la Fogata. Esperamos que estas historias hayan acompañado tu noche. Si disfrutaste de estas narraciones de supervivencia y resiliencia, te invitamos a dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras entregas. Hasta pronto.